las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la verdad que existen mundos paralelos, y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. A diferencia de lo que muchas personas piensan o creen, el mal puede manifestarse de diversas formas y en diversas cosas o personas. Lo que a continuación les voy a narrar es la historia del joven Jesús, quien, con apenas 14 años y oriundo de Chihuahua, ha sido víctima del acoso de los demonios desde que apenas contaba con 2 años de edad. De acuerdo al joven, este fue poseído por ellos a corta edad. 2 años. Este hecho lo llevó a encomendarse a Dios y desde entonces su fe ha sido inquebrantable. Por si fuera increíble, lo que confirma la historia es un testimonio de los padres, quienes afirman que cuando Jesús dormía, por las madrugadas se despertaba y se levantaba, dirigiéndose a donde sus padres, diciendo en un tono grave y terrorífico que los mataría a todos. Los mataré, los mataré. Los mataré a todos ustedes. En aquel entonces ellos vivían en un cuartito atrás de la casa de su abuela, donde les sucedieron la mayoría de los eventos paranormales. Y así transcurrió el tiempo hasta que, a la edad de 7 años, mientras Jesús jugaba con su pequeña hermana de 5 en la casa de los abuelos, la niña tuvo que ir al baño, dejando solo a Jesús. Entonces, desde el closet, emergió un extraño ser negro, el cual se fue directo sobre el chico. En ese instante Jesús quedó inmóvil ante la presencia, la cual lo apresó haciéndole sentir un intenso ardor en su ojo derecho, dejándolo sin poder ver durante unos instantes. Fue en ese momento que escuchó una siniestra voz en su oído susurrarle, que decía: "Este es un regalo del infierno que reservamos para ti". Luego una sonrisa demoníaca lo estremeció, haciendo un profundo eco en su cabeza cuando inesperadamente su hermana entró al cuarto y todo se desvaneció, cual pesadilla al despertarse. La niña, al ver a su hermano bañado en lágrimas, le preguntó qué tenía, que si se sentía bien o si algo le dolía, a lo cual el pequeño Jesús no respondió, al menos no con palabras. Posterior a ello, el chico dejó de ver con el ojo derecho, al menos parcialmente, ya que apenas podía distinguir algo parecido al reflejo, luces o sombras, lo que le llevó a pensar que éstas eran tanto almas como espíritus malignos o benignos. Unos años más tarde, y tras continuar los acontecimientos terribles en la vida del joven Jesús, a los 13 años, precisamente, fue cuando la posesión del demonio se manifestó en él. Jesús comenta que ha sido lo más impuro y malvado que haya experimentado. Aquel día despertó de muy mal humor, y durante la hora del almuerzo entró en un trance, en el que de pronto se vio afuera de su propio cuerpo, algo así como un desprendimiento astral. Entonces comenzó a maldecir y blasfemar intensamente. No obstante, mientras esto ocurría, Jesús era el espectador de lo que su cuerpo hacía, sin tener control alguno de ello.
Cabe mencionar que en ese momento el chico atravesaba el difícil proceso de la separación de sus padres, situación que ningún niño debería pasar. Entonces pudo mirar cómo su cuerpo cometía un acto demasiado desagradable y burdo, el cual omitiré describir por respeto a mis suscriptores. Súbitamente, su cuerpo volvió la mirada a Jesús, quien se hallaba fuera de su cuerpo, y no podía hacer nada más que observar lo que a continuación pasaría. Jesús afirma que al ver su cuerpo, este ya no era él, sino que ahora veía su cuerpo como el de un hombre adulto, pero con cabeza de león, el cual era refulgurante, y a su lado un niño en un camello dorado y al otro lado un hombre viejo, anciano, el cual montaba un enorme y horrible cocodrilo de color verde oscuro, casi negro, pero con unos ojos encendidos al rojo vivo. Los tres seres lo miraron y le dijeron al unísono: «Alábanos y síguenos». Sin embargo, y pese a su corta edad, Jesús se negó con firmeza una y otra vez a cada insistencia de estos demonios. Finalmente, furiosos, le juraron que se iba a arrepentir por esta negación. Jesús entonces sintió como si lo jalaran y de nuevo estuvo de regreso en su cuerpo, pero no sin haberle causado un gran daño que le hacían sentir como si tuviera navajas incrustadas por todo el cuerpo. Después de aquella posesión que sufrió Jesús, su familia buscó apoyo de un chamán, junto con una bruja. Ambos le dijeron que su alma era muy antigua, pero que debía de cuidarse del pasado, de su historia, de la tentación y el orgullo y de todos aquellos seres. Previo a enviarme esta historia, 3 semanas atrás, Jesús fue atacado como aquella vez, pero en esta ocasión no le dijeron nada, hasta que su cuerpo se agotó de estar en trance. Aquellos 3 demonios solo lo observaban con orgullo. Tras este segundo incidente, Jesús no ha vuelto a padecer ninguna experiencia fuera de lo normal. Sin embargo, solicita información sobre su caso en espera de que alguien le pueda aclarar lo que le sucede e incluso le puedan ayudar a resolver su terrible situación. Y peor, en alguien tan joven. Yo soy el documentalista y esto fue Jesús y los demonios.